Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo actúo al ser llamado. Primero vamos a recordar un poco lo que es la parte de los medios externos en la búsqueda de nuestros CVs. Habíamos comentado en el tema anterior donde teníamos diferentes medios de poder hacer búsquedas laborales, como son los medios de comunicación, el comercio, el periódico, el talán, etc. Universidades e institutos que son las bolsas de trabajo. También tenemos y agregamos a lo que habíamos visto en el tema anterior lo que son las agencias y consultoras de Headhunter, ¿sí? Recuerden que muchas veces hay consultoras que siempre también están solicitando posibles postulantes o candidatos para ofertas futuras. Portales gratuitos, portales propios de las universidades, etc. Si estuvieras egresado de alguna carrera universitaria que tenga un colegio profesional, también es una buena búsqueda de ofertas laborales. También tenemos lo que son las web gratuitas que le habíamos comentado, que son Actitus, Computrabajo, Boomerang, Acción Trabajo, Empléate, Universia, Trabajando. Aquí les estoy dejando algunos links para que también ustedes puedan ingresar y puedan revisar un poco más si es que no tuvieran alguna cuenta en alguna de estas webs gratuitas. Y bueno, justo habíamos hablado de que pasar toda esa búsqueda de ofertas laborales, llega un anuncio que nos interesa, que teníamos que elaborar nuestro CV de acuerdo a ese anuncio, o sea, de acuerdo a las funciones que nos pedían, de acuerdo a los requisitos que nos estaban solicitando. Teníamos que adecuar nuestro CV de acuerdo a cada oferta laboral donde nosotros nos presentábamos. Después, obviamente, si es que estamos haciendo bien ese trabajo, hemos hecho nuestra tarea, vamos a tener muchas probabilidades de poder ser llamados. Bien, el de ser llamados es parte de iniciar un proceso de selección de personal. ¿Y qué es un proceso de selección? Es que consiste en sí determinar diferentes técnicas adecuadas o las más adecuadas para justamente poder identificar a las personas más idóneas y poder identificar en sí sus cualidades, sus habilidades, sus actitudes, sus conocimientos en sí, para ver si pueden desempeñar las funciones y actividades que el puesto está solicitando. Entonces, así ayuda a satisfacer al propio trabajador como a la persona que contrata. Recuerden que vendríamos a ser nosotros como gestores de nuestros propios servicios o gestores de servicios y que satisfacemos a nuestro cliente. Recuerden esos dos nuevos conceptos. Ya no somos los clásicos colaboradores o trabajadores y tampoco los empleadores no son nuestros clásicos jefes, sino somos nosotros los gestores de servicio y los empleadores vendrían a ser nuestros clientes. Entonces, justamente todo el proceso de selección es poder ver que tenemos que pasar diferentes etapas, diferentes herramientas, diferentes técnicas donde nos ayuda, mejor dicho, ayudan al entrevistador o a la empresa a definir realmente si son adecuados para esas funciones que se están solicitando. La importancia en sí, pasar un proceso de selección de personal para la empresa es algo muy importante porque en sí ayuda a dos cosas, el tema de dinero y el tiempo. ¿Por qué? Porque minorizan costos. Si el proceso de selección ese es el adecuado, que quiere decir que va a generar que cuando entre la persona no se va a ir al instante o no se va a despedir de forma rápida y eso va a generar menores costos para la empresa. Y el tiempo, ¿por qué? Porque si contratamos a una persona de forma adecuada, ¿qué va a suceder? Que simplemente esa persona va a aprender más rápido de lo normal o de una persona que no sea la adecuada, mejor dicho, y eso va a cortar tiempos también en cuestiones de funcionalidad, en cuestiones de productividad dentro del área de trabajo donde está esa persona. Entonces, es algo muy importante que un proceso de selección no es que se pasa porque se pasa. La mayor parte de las empresas o muchas de las empresas se toman un tiempo riguroso para poder evaluar o qué cosas se pueden hacer dentro de ese proceso de selección. ¿Sí? ¿Cómo haces un proceso de selección? Primero, dentro de la empresa, si viendo el enfoque dentro de la empresa, aparece un requerimiento. Ese requerimiento es solicitado por un área en específica dentro de la empresa. Puede ser solicitado porque alguien renunció, porque despidieron a esa persona, porque tal vez surgió un puesto nuevo
porque ascendieron a una persona y está dejando ese puesto de trabajo, o simplemente promovieron a una persona a otra área, ¿sí? En paralelo, y también está dejando esa vacante vacía. Entonces, siempre sucede un requerimiento porque pasó algo internamente dentro de la empresa. Después empezamos a hacer lo que es el reclutamiento. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a enviar diferentes ofertas laborales en las bolsas de trabajo a través de LinkedIn, a través de las universidades, etc. ¿Para qué? Para hacer un reclutamiento de todos los CVs. Y después del reclutamiento de CV tenemos lo que son las evaluaciones de CV. ¿Sí? Estas evaluaciones de CV tenemos en sí, evaluamos diferentes CVs de acuerdo al perfil solicitado. Y recuerden que hay dos formas de que pase. Que simplemente no se ajusta el perfil, así que simplemente va a la etapa de rechazo, o que cumpla con el CV y se pueda iniciar una entrevista inicial dependiendo del perfil. Algunos inician una entrevista inicial o una aplicación de pruebas que también igual, si no cumplen con ello, pasan a una etapa de que no cumple con el patrón. Con respecto a esta entrevista inicial, hay muchas a veces entrevistas donde te llaman telefónicamente, donde les había comentado que tienen que estar siempre atentos a su teléfono, a su celular, a su smart, ¿correcto? Y estar atentos porque cuando ustedes empiezan a contestar la llamada, empiezan a entrevistarlos y en sí a observarlos, en este caso a escucharlos. Como dicen, si dicen, hola, ¿qué tal? Sí, dígame. No, o un buenas tardes, buen día, sí, claro, soy esa persona, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Correcto? Esas formas de cómo contestar el teléfono es algo muy importante porque muchas personas y que he tenido conocimiento y he llamado, contestan, sí, claro, ajá, ajá. Y esa forma no es de verdad lo más ideal para poder contestar el teléfono, o a veces también estamos en plena carro y saben que están en plena búsqueda laboral, pero no tienen ni un lapicero ni un papel en la mano para poder apuntar tal vez alguna información interesante para ir a una entrevista, etc. Y en esa entrevista inicial también preguntan cuánto es lo que quieres ganar, porque para saber si es que te pueden pagar lo que estás solicitando y si así podamos pasar a una siguiente etapa, o simplemente te llaman para poder corroborar cierta información que quieran saber un poco a más detalle de acuerdo a lo que ustedes han brindado en su CV, ¿no? De acuerdo a su información brindada. Entonces, esa entrevista inicial también es un tema de un prefiltro, ¿no? Correcto. Después, si todo está bien, si está todo correcto, van a hacer lo que es una aplicación de pruebas. Esa aplicación de pruebas puede ser de que sea resultado desfavorable y que va definitivamente al rechazo, o puede ser a que nos pasen a una entrevista final. Esta aplicación de pruebas puede ser una aplicación de conocimientos, una aplicación psicológica, psicotécnica, un assessment center, que es un conjunto de diferentes dinámicas grupales, etc., 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 dependiendo de lo que oscile la empresa en sí. Entonces, después de ello, hacemos lo que es una evaluación de referencias. Después de la entrevista final, recuerden que no solamente dependiendo de esta entrevista final, como habíamos comentado, después de haber pasado esta etapa de las evaluaciones, puede ser que realmente no vas, y si vas, pasas unas referencias laborales. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a llamar a todas tus referencias laborales que has colocado en tu hoja de vida o que te han solicitado al momento de pasar las anteriores etapas. Entonces, vuelvo a repetir que es importante que si ya han pasado esa etapa, volver a llamar a tus referencias laborales y decir, por si acaso estoy pasando un proceso de selección, por favor, les agradecería mucho que realmente consideraran al momento de que los estén llamando y preguntando sobre mí, etc., 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 volverse a contactar con sus redes de contacto para poder, o sus referencias laborales, para poder estar, para que ellos estén al tanto y puedan dar unas buenas referencias de ustedes. De ahí hacemos lo que es, si son positivas o no son favorables, definitivamente te van a decir no gracias. Y si son favorables, ya empieza la selección final, que es la fecha de inducción, de contrato. Algunos pasan evaluaciones médicas, etc., etc., etc. Entonces, siempre, si se dan cuenta, son diferentes etapas dependiendo del estilo de cada empresa donde ustedes van a tener que pasar, y siempre en todas las etapas van a ser observados, escuchados
y medidos al cada instante. Suena un poco duro, pero tranquilos, no se preocupen porque la idea es que justamente si ustedes están seguros, si han creado bien su marca y están seguros de lo que realmente tienen, entonces la idea es solamente pasarlo poco a poco y solamente ir viendo ciertas circunstancias que es parte del nerviosismo del momento, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el transcurso de las siguientes. Muy bien, tenemos lo que son las dinámicas evaluativas. Dentro de las dinámicas evaluativas tenemos lo que es en sí, las dinámicas es un grupo de lo que son de herramientas en las que nos sirven para evaluar en sí algunos aspectos de personalidad. Aquí vamos a evaluar su personalidad que afloran en cada candidato. Y sobre todo también podemos evaluar ciertas competencias que están solicitando para el puesto de trabajo. Competencias que pueden ser evaluadas, como les había comentado, tenemos lo que es liderazgo, trabajo en equipo, tolerancia a la presión, organización del tiempo, comunicación, capacidad para negociar, valores, sus propios valores, habilidades sociales, qué tanto nosotros nos podemos comunicar. Recuerden que dependiendo del puesto, va a haber puestos donde siempre les van a pedir que sean bastante comunicativos, que sean conversadores, joviales, que demuestren siempre una empatía adecuada. Pero va a haber puestos donde realmente van a necesitar que seas totalmente discreto. Y a veces ser también muy comunicativo o que hables demasiado, mejor dicho, porque una cosa es ser comunicativo y otra cosa es hablar demasiado, no te va a ayudar mucho al momento de poder pasar ese filtro. Por eso es importante que también evalúen, muy aparte de los requisitos y las funciones que van a cumplir para el puesto, si es que la empresa ha colocado qué competencias van a ser evaluadas o se están solicitando para el puesto de trabajo. Muy bien, dentro de la metodología es determinar la competencia a evaluar, eso es lo que hacen en sí, eso es les estoy poniendo un enfoque de parte de nosotros como evaluadores. Digo de parte de nosotros porque yo también hago o realizo lo que son evaluaciones de selección de personal y quién sabe en algún momento nos podamos cruzar en un proceso de selección. Entonces, quiero determinar cuál es la competencia a evaluar, porque recuerden que cualquier dinámica, cualquier evaluación dentro de un proceso de selección no es al azar, simplemente siempre se evalúa por algo. Diseñas el formato de evaluación, describo las conductas a evaluar, busco dinámicas que determinen observar la competencia, tengo que entrenar a observadores, o sea, si yo voy a observar y yo tengo el entrenamiento, no hay ningún problema, pero hay otras personas que no lo saben, entonces siempre todas las personas que van a estar evaluando estas dinámicas o estas pruebas, siempre van a tener un índice de una técnica de observación. Aplicar la dinámica, analizar los resultados y siempre todo reclutador hace lo que es un informe. El informe es muy importante. Aquí les he traído algunos ejemplos de algunas dinámicas que me parece que es importante compartirlos para que ustedes sepan orientarse. Muchas veces ustedes dicen, ay, una dinámica tengo que hablar y participar y decir que yo mismo soy y que dar a conocer todas mis habilidades, pero no necesariamente es la más adecuada, como habíamos hablado con anterioridad. No necesariamente eso es lo único que se evalúa, sino también es importante tener otros enfoques. Por decir, ahora les he traído lo que es el caso de la NASA. Bien, les voy a leer así súper rápido porque ustedes van a leerlo con mayor detenimiento. El caso de la NASA en sí es un caso donde ustedes para poder sobrevivir van a tener que elegir algunas herramientas, algunas cosas. Entonces, primero, eres miembro de la tripulación del Apolo 21, aeronave que ha de dirigirse a la cara iluminada de la Luna para encontrarse con los ocupantes de la base lunar XYZ y sustituirlos. Debido a dificultades mecánicas, el cohete espacial ha tenido que alunizar a unos 350 kilómetros de la base, que era el lugar de la reunión donde gran parte del equipo se ha visto dañado a causa de este alucinaje forzado. Entonces, como lo más importante es sobrevivir a esa catástrofe, dirigiéndose urgentemente a la base espacial,
resulta vital elegir entre los objetos que hay que llevarse, aquellos que resultan más necesarios durante la expedición de 350 kilómetros. Ojo, ya van repitiendo 2 veces que son 350 kilómetros. A continuación, se va a presentar lo que es una figura con un listado de 15 objetos que han quedado intactos después del alunizaje. Entonces hay que colocarlos en orden de importancia, o sea, del 1 al 15, para ayudar a que la tripulación elija lo mejor posible. Coloca el número 1 en la casilla del objeto que te parezca el más importante de todos para la supervivencia de la tripulación y para alcanzar la base espacial de los mejores, en las mejores condiciones. O sea, ¿qué quiere decir? El 1 es el más importante. Y a continuación coloca el número 2 en la casilla del objeto más importante de lo que quedan. A continuación el número 3 y así sucesivamente hasta el número 15, que será el objeto menos importante en tu opinión. Muy bien, entonces creo que se entendió, ¿no? Simplemente que están varados en la Luna, hay 350 kilómetros que van a tener que salir a explorar, y dentro de esta aventura, si se podría decir así, van a tener un listado de 15 objetos y esos 15 objetos van a tener que ponerlo en orden de importancia, teniendo siempre el primero como mayor importante y el 15 menos importante. Este es un ejemplo porque normalmente a veces se presentan así esta dinámica. Y esa dinámica tenemos lo que son los 15 objetos, que es una caja de fósforo, 10 cajas de conservas alimenticias, 20 metros de cuerda, un paracaídas, un aparato portátil de calefacción, 2 pistolas calibre 45, una caja de leche en polvo, 2 tanques de 50 kilos de oxígeno, un mapa de terreno lunar, un bote inflable con tanque de aire, una brújula, 25 litros de agua potable, 3 cohetes de señales luminosas, un botiquín de primeros auxilios con jeringas y por último un radio portátil con batería solar. Normalmente en esa dinámica les piden que analicen, que tengan entre 5, 10, 15, 20 minutos, va a depender mucho del criterio del evaluador. Y entonces les van a pedir que primero ustedes realicen de manera individual una elección de acuerdo a su propia percepción. ¿Bien? Entonces, bajo su propia percepción, ustedes van ordenando esto y van a colocar, ¿no? Yo considero que tal vez el 1 puede ser 2 tanques de 50 kilos de oxígeno, porque necesito oxígeno en la Luna, etc. Entonces, uno va generando su propio criterio. Después de haberles dado 5 o 10 minutos, van a pasar a una etapa grupal, donde ahí tal vez les van a dar un poco más de tiempo, que puede ser 20 minutos, 25 minutos, dependiendo obviamente del encargado, y de los cuales ustedes van a tener que empezar aquí a coordinar, a poder debatir, a poder analizar las situaciones. Van a empezar a decir, muy bien, eso me parece, eso por qué. En sí van a tener que siempre, una de las claves importantes dentro de esa dinámica es poder sustentar sus respuestas. El por qué realmente están considerando que uno es más importante que el otro, por qué, y así sucesivamente. Pero a la vez también es importante poder escuchar a sus otros compañeros qué es lo que están diciendo y para ver también, porque todos tenemos un punto de opinión diferente. Muy bien, entonces esto se va a hacer de manera grupal, se van a organizar. Y por último, vamos a tener lo que son nuestras respuestas. Aquí van a estar las respuestas de la NASA, donde se van a dar cuenta que hay un orden específico, donde vamos a observar que el número 1, obviamente, como les había comentado, son los 2 tanques de 50 kilos de oxígeno. Muy bien. Es muy interesante porque el menos importante vendría a ser una caja de fósforo. Entonces, es interesante saber porque la siguiente etapa, después de haberles dado la respuesta, les van a decir que realicen una comparación. Algunos no les dirán esa etapa, otros simplemente se quedarán aquí, pero pueden ser que les digan que analicen cuántas respuestas han sido ciertas
entre su propio criterio y la respuesta real, y después la respuesta del grupo que dieron y la parte del real, que es de la NASA. Hay algo muy importante porque no solamente dentro de esta evaluación de la dinámica, el observador va a estar escuchando y dando la redundancia, observar cuáles son sus comportamientos dentro de esa dinámica cuando se ponen de acuerdo en la parte grupal, sino también van a tener que escuchar cuáles son sus fundamentos y realmente van a observar varios factores. El tema de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, que es algo muy importante, porque recuerden de que si es una posición de analista o es una posición que no sea de jefe o de directivo, entonces es muy importante que definitivamente aquí no van a evaluar un tema de liderazgo, así que el que habla más, el que trata de fomentar más las preguntas no lo van a tomar como enfoque, yo he sido el líder, no, sino van a observar obviamente un tema de trabajo en equipo porque aquí no vas a, en esa posición no vas a trabajar con personas a tu cargo, entonces vas a tener que trabajar con otras personas y uno de los factores importantes es trabajo en equipo, comunicación, proactividad, porque también el hecho de decir, ok, yo empiezo, o qué te parece, o ordenar a las personas, también va en un sentido de temas de proactividad. Muy bien. Y el sustento, el por qué, porque es importante también que ustedes sepan el por qué está pasando esto. Hay 2 tanques de 50 kilos de oxígeno, que es lo más útil, obviamente, para sobrevivir en la Luna. En la Luna recuerden que no podemos vivir sin oxígeno. 25 litros de agua, que no se puede vivir mucho tiempo sin agua, sobre todo si hay que realizar un esfuerzo. Recuerden que nosotros, el cuerpo puede resistir en no comer, pero sin tomar líquido no puede resistir. Un mapa del terreno lunar, que es el único instrumento de orientación que hay disponible. 10 cajas de conservas de alimentos, porque también hay que sobrevivir en cuestión de alimentos. Y así sucesivamente hay un tema de un sustento por cada uno de ellos. Y obviamente un botiquín de primeros auxilios con jeringas. Quizás se necesite para algo que tal vez algún percance, algún accidente, etc. Y obviamente recuerden que porque no hay oxígeno, por lo tanto la caja de fósforos, como se mencionó en el listado, no se va a poder prender. Y obviamente, como anterior a ello, una brújula, no somos en la Tierra para poder orientarnos, así que al final la brújula no sirve en la Luna. Entonces hay que tener muchas esas consideraciones. Otro ejercicio que me pareció súper interesante que les traje es lo que es el refugio subterráneo. Imaginen que nuestra ciudad está bajo amenaza de un bombardeo. Se aproxima un hombre y le solicita una decisión inmediata. Existe un refugio subterráneo que solamente puede albergar solamente 6 personas. Hay 12 que pretenden entrar abajo. Abajo hay una lista de las 12 personas interesadas en entrar. En el refugio ahí hagan su selección y destacando tan solo 6 personas. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya hay 12 personas y de las 12 solamente van a tener que elegir 6. Es algo muy importante porque esa dinámica también se parece a muchas otras dinámicas que les voy a decir en un momento. Y tenemos aquí, este es el listado de las 12 personas. Un violinista de 40 años que es drogadicto. Un abogado de 25 años. La mujer del abogado de 24 años que acaba de salir del manicomio. Ambos prefieren quedarse juntos en el refugio o fuera de él. O sea, mejor dicho, si va el abogado, tiene que ir con la esposa. Un sacerdote de 75 años, una prostituta de 34 años, un ateo de 20 años, autor de varios asesinatos, una universitaria que hizo voto de castidad, un físico de 28 años que solamente aceptaría entrar en el refugio si puede llevar consigo su arma, un predicador fanático de 21 años, una niña de 12 años y bajo coeficiente intelectual, un homosexual de 47 años y un débil mental de 32 años que sufre ataques de epilepsia.
Es un listado complicado porque justamente parte de esa dinámica es que puedan elegir a 6 que puedan sobrevivir a este atentado. Bien, que puedan sobrevivir y que puedan también en ese caso, seguir viviendo y generar nueva vida también. Entonces, parte de esa dinámica es que definitivamente eso va a ser de manera grupal y que puedan sustentar sus argumentos, el por qué el violinista, el por qué el abogado, y justamente va a haber alguien que va a refutar lo que son sus respuestas. Entonces, es muy importante saber cómo también responder a esas contradicciones en sus respuestas y tratar de llegar a un consenso, que es lo más importante. Justamente en ese debate uno observa a los postulantes y dicen, esta persona sí realmente puede escuchar, esta persona realmente no es muy tolerante, porque vamos a ir refutando lo que son en sí toda actividad y todo lo que dice la otra persona. Aparte de que están en un nivel de competencia muchas veces entre todos los que van a ser presentes, entonces es muy importante saber el por qué, ¿no? Algunos dirán, ok, pero la niña de 12 años no va porque tiene un bajo coeficiente intelectual y cómo puede ayudar a la sociedad. Otros dirán, no, pero en ese caso la universitaria hizo votos de castidad y cómo pueden generar una apertura mejor de la sociedad o crear una nueva vida. Entonces, va a haber muchas contradicciones. Algunos ustedes van a pensar que sus sustentos son buenos y al final no va a suceder así porque otros van a ver otro punto de vista. Entonces la idea es también tener tolerancia bajo presión, manejar muy bien los conflictos, y esa dinámica también se parece mucho a otras dinámicas que les pueden presentar, como, por decir, si ya se acaba el mundo, solamente hay un refugio y solamente se pueden salvar por 3, 4, 6 personas, dependiendo de cuántas personas estén dentro de la dinámica, y van a tener que cada uno sustentar. Ya no va a ser a través de unas terceras personas, sino van a ser a través de ustedes mismos. Van a tener que decir realmente cuáles son sus cualidades, por qué deberían sobrevivir a este fin del mundo. Entonces ahí creo que también es algo más directo y donde ustedes van a tener que realmente sustentar el por qué realmente, en pocas palabras les están preguntando el por qué realmente deberían tener ese puesto de trabajo, por qué realmente deberían ser contratados. Es algo de manera inconsciente y a la vez también directa del por qué deberían estar ahí dentro de ese proceso de selección. Entonces hay que considerar también, y eso es lo que hemos visto en los diferentes temas anteriores, donde ustedes van a tener que realmente saber realmente por qué están aquí, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, etc. Y definitivamente, como es una parte de que vamos a refutar el que dice la otra persona, tener mucha tolerancia para la presión, saber escuchar y también hasta ser un poco más flexibles, porque puede hacer que la otra persona también tenga un mejor punto de vista que nosotros. De ahí tenemos lo que es la dinámica, una avenida complicada, que en sí es la tarea del grupo, consiste en encontrar un método de trabajo que resuelve con la máxima rapidez el problema que propone un texto, que es una avenida complicada. Se forman grupos, cada grupo intentará solucionar el problema del texto participando todos, poniendo de acuerdo el método aportado a sus pistas. Siguiendo la información del texto, la solución final deberá presentarse cada una de las 5 casas con características de color, su propietario, su coche, su bebida preferida y su animal doméstico. Ganará el grupo que primero presente la solución al problema. Al final, cada subgrupo hace una evaluación sobre la participación de cada uno en la tarea que ha realizado. ¿Se dan cuenta? Esa dinámica es una dinámica de bastante análisis. Entonces vamos a ver para que puedan tener una mejor visión. En esta avenida complicada hay 5 casas numeradas: 801, 803, 805, 807 y 809. Están colocando de izquierda, o sea, ¿qué quiere decir? De izquierda a derecha. Cada casa se caracteriza por un color diferente, por un coche, cada uno de una marca diferente, por una bebida preferida y por un animal doméstico distinto en cada una, y propietario diferente de nacionalidad en cada casa.
Entonces tenemos lo que son las 5 casas. De ahí tenemos la información básica que les pueden dar todo un listado para que ustedes puedan asociar lo que son las casas. Por decir, las 5 casas están localizadas en la misma avenida y en la misma acera. El mexicano vive en la Casa Roja. El peruano tiene un coche Mercedes. El argentino tiene un cachorro. El chileno bebe Coca-Cola. Los conejos están a la misma distancia del Cadillac que de la cerveza. El gato no bebe café ni habita en la Casa Azul. En la Casa Verde se bebe whisky. En la vaca vecina de la casa donde se bebe Coca-Cola. La Casa Verde tiene como vecina a su derecha la Casa Gris. El peruano y el argentino son vecinos. El propietario del Volkswagen cría conejos. El Chevrolet pertenece a la Casa Roja. Se bebe Pepsi Coca-Cola en la Casa Tercera. El brasileño es vecino de la Casa Azul. El propietario del Ford bebe cerveza. El propietario de la vaca es vecino del dueño del Cadillac. El propietario del Chevrolet es vecino del dueño del caballo. Y por último, una de las casas es amarilla. Si se dan cuenta, estamos viendo que hay mexicanos, hay peruanos, hay argentinos, hay chilenos. Muy bien, y por ahí se me escapa uno. Si se dan cuenta, es un tema de asociación. Ustedes van a tener que identificar bajo estas pistas o estas claves realmente las 5 casas, las 5 nacionalidades, las 5 marcas de carros y lo que vendría a ser las 5 mascotas y el color de la casa. Es bastante información donde ustedes van a tener que analizar, precisar, organizar, van a tener que ver varias cosas, es como una adivino. Esto ejercicio se parece también a otros que también les puedan pedir casas, pero con enfoques totalmente diferentes, ¿no? Por decir, con casetillas de cigarros, etc., donde tal vez algunos ya han pasado un proceso de selección con esta dinámica, otros es posible que les pueda tocar de esa forma diferente. En solución es esta, las 5 casas. El peruano vive en la primera casa, el argentino en la segunda, el brasilero era en la 805, el chileno en la 807 y en el mexicano en la 809. Y cada uno con sus ciertas características. Entonces es algo muy interesante con respecto a esta solución. A mí siempre me llama mucho la atención porque es un tema bastante de analizar, pensar, ser también hasta muchas veces creativo, cómo te vas a organizar para poder llegar a esta solución. Muy bien, el objetivo de todas esas dinámicas es ver trabajo en equipo, liderazgo, va a depender obviamente del puesto, iniciativa, comunicación, creatividad, análisis y síntesis, planificación y organización, ver varios adjetivos, tolerancia a la presión. Entonces es muy importante saber analizar esas dinámicas. Dependiendo del proceso de selección, algunos pasarán algunas dinámicas grupales y otros también pasarán lo que son algunas pruebas. Tenemos lo que son las pruebas psicológicas, que las pruebas psicológicas, ahí tenemos pruebas psicológicas de personalidad y de inteligencia. En la personalidad pueden ser proyectivas o pueden ser psicométricas, de las cuales las proyectivas es la clásica dibujar un hombre bajo la lluvia, o dibujar a una persona con arma, o dibujar un árbol, o dibujar a una persona solamente. Y hay una nueva prueba que también se llama dibujar un rosal, ¿no? Esa prueba de rosal que es bastante un tema proyectivo y es algo nuevo también en el mercado. Así que es muy interesante. Yo les puedo decir un montón de cosas en temas proyectivas, no pulsar muy bien el lápiz, no hacer borroneos, ni sombrear demasiado, pero al final es dependiendo mucho de ustedes y también de su nivel de ansiedad, porque el pulso o dibujar o la marca que ustedes dejan también va mucho acorde a su personalidad. Y también están dentro de la personalidad lo que son las pruebas psicométricas, que es donde ustedes van marcando unos test, sí, no, tal vez, quizás, dependiendo de donde les presentan enunciados de cosas que pueden hacer en su vida cotidiana y que van cambiando en el transcurso de sus vidas. Así que ustedes van marcando,
Y también son bastante situacionales porque va a depender del contexto en que los estén tomando y también en las circunstancias personales que se están pasando. Entonces es algo muy importante. Y por último también estamos viendo lo que son las de inteligencia, que en la mayoría son psicométricas, donde les hacen temas de razonamiento matemático, verbal, que eso definitivamente que siempre les van a tomar. Un tema también de habilidades espaciales, cómo vas formando las figuras, que es algo muy interesante. Entonces, hay que tener también repasar un poco de temas de matemáticas, más razonamiento, lógica, aprender un poco más de verbos, analogías, sinónimos, antónimos, que es algo muy importante. Y obviamente las pruebas de conocimientos van muy relacionado a lo que ustedes realizan, a lo que ustedes hacen. Entonces eso es muy interesante. Bueno, señores, espero que les haya ayudado el día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente tema.